se han apuntado tantos para ser voluntarios para nuestra organización que básicamente hemos tenido que cerrar la puerta. Por lo visto hemos ido a la guerra bajo excusas falsas y el gobierno norteamericano lo sabía. La mayoría de los judíos, según las encuestas, votarán a Kerry. Americano, judío y demócrata convencido. Ken Dubin es profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid y en estos días moviliza el voto de los residentes estadounidenses en España. Quiere que se decidan por John Kerry en una elección presidencial que considera diferente y decisiva. Hoy está con nosotros Ken Dubin, el vicedirector de Americanos por Kerry en el exterior. Hola Ken y bienvenido a Radio Sefarat. Hola, buenas tardes. Ken, ¿cómo se hace campaña en favor de Kerry en España? Pues hacemos varias actividades, todas ellas dirigidas a fomentar el voto a favor de Kerry. Y eso tiene varios pasos. Primero tenemos que realmente conseguir que los norteamericanos afincados en España registren, como el proceso electoral en los Estados Unidos requiere este paso previo a la votación. Entonces, primero, hemos dedicado gran parte del verano y de septiembre a básicamente correr la voz para que las personas sepan que tienen el derecho y la responsabilidad de votar si son norteamericanos, vivan donde vivan. Y esto lo hemos hecho a través de una página web a nivel mundial y también hemos visitado a todos los programas de las universidades norteamericanas que están aquí, que hay unos 20.000 norteamericanos universitarios aquí en España. ¿Cuál es la tendencia de voto de los universitarios que están aquí? La abrumadora mayoría dicen que van a votar a Kerry. Hemos notado que dentro de los jóvenes aquí que hay un gran interés en esta campaña. Hemos visto que muchos de los recién llegados, o sea que han llegado a finales de agosto, principios de septiembre, han quedado, creo que no es una exageración, estupefactos por la animosidad que tienen muchísimos españoles y otros europeos contra los Estados Unidos y en concreto contra la administración de Bush, y bastantes de ellos que no pensaban en votar o que no sabían a quién iban a votar a raíz de esta experiencia se han declarado claramente a favor de Kerry, pero se han apuntado tantos para ser voluntarios para nuestra organización que básicamente hemos tenido que cerrar la puerta y decirles que ya no podemos utilizar más manos. Realmente se habla de que estas elecciones son fundamentales. ¿Por qué son tan importantes estas elecciones en Estados Unidos? Yo creo que hay muchas razones, no solamente por la política exterior, que es evidentemente lo que más se aprecia desde España, desde fuera en general, que hemos ido a la guerra sin el apoyo de gran parte de la comunidad mundial. Por lo visto hemos ido a la guerra bajo excusas falsas, que no había guerra, armas de destrucción masiva, y el gobierno norteamericano lo sabía. Entonces esto ya es gravísimo. Hemos conseguido desestabilizar aún más la región más caliente del planeta. Evidentemente esto no ha servido como atrapar a Osama Bin Laden y los suyos, ni para acercarnos a la paz en el conflicto israelí-palestino. Y luego, ¿qué haría Kerry si gana las elecciones? ¿Retiraría las tropas? A ver, yo creo que lo que haría Kerry en primer lugar es hablar con la comunidad internacional y tener en cuenta la importancia de crear una coalición verdadera, no una coalición de 3 o 4 países con unos cuantos seguidores que están a la espera de recibir ayudas de los Estados Unidos, pero realmente están enviando
casi nada en términos de tropas o material. O sea, los Estados Unidos sigue representando más del 90% de todos los soldados en Irak a estas alturas. Eso no es una coalición, según la entiendo yo y según la entiende evidentemente John Kerry. O sea, primero es cambiar esta lógica de país de los cowboys y guerra hasta un entendimiento, no porque John Kerry no crea en el derecho de los Estados Unidos de defenderse unilateralmente si hace falta, sí que se cree eso, pero es consciente que la mejor manera de hacerlo es buscar aliados. Si no podemos conseguir los aliados, luego hay que defender los intereses de los Estados Unidos. John Kerry ha sido guerrero, ha sido soldado, es una persona absolutamente comprometido con defender los intereses de nuestro país y evidentemente cuando los republicanos dicen que va a aumentar las posibilidades de ataques de terroristas, van a dar la espalda a nuestras tropas o va a realmente defraudar a nuestros aliados, esto son calumnias y no son más que eso. Hay un tema que interesa mucho a nuestros oyentes y a nosotros, obviamente, como Radio Judía, es ¿a quién votan los judíos americanos? Pues la mayoría de los judíos, según las encuestas, la mayoría con bastante margen, votarán a Kerry. Quizás Bush consiguiera algunos votos más que en elecciones anteriores. Creo que eso también refleja en parte cambios en la composición de la comunidad judía en los Estados Unidos, sobre todo la llegada masiva de judíos rusos, que supongo que por su experiencia, la experiencia de antisemitismo que vivían en su país de origen, tienen un voto más conservador. Sí, tienen un voto muy conservador, pero en general la mayoría abrumadora de los judíos están apoyando a Kerry tanto por su política doméstica como por su política internacional. Sin embargo, hay uno de los argumentos que esgrimen los judíos republicanos es que Kerry no es fiable con respecto a Oriente Próximo, con respecto a su apoyo a Israel. A ver, yo pregunto a estos apoyantes acérrimos a Bush si realmente la política de su presidente, del presidente Bush, ha ayudado a avanzar la paz en el Medio Oriente, ha ayudado a realmente avanzar los intereses de Israel. Yo no veo, evidentemente Saddam Hussein no está. Pero la situación en Irak ahora, un caldo de cultivo de terrorismo y un empeoramiento del sentido de agravio dentro de toda la comunidad árabe por toda la zona, eso avanza la paz y la seguridad de Israel. Es que yo no entiendo cómo una persona con dos dedos enfrente puede decir eso. Como americano y judío que estás viviendo en España hace muchos años, ¿qué opinas cuando lees en la prensa sobre el lobby judío y sobre el apoyo del, entre comillas, lobby judío a la política de Bush y en general en Oriente Medio? A ver, evidentemente llevo 9 años en España, ya no me sorprende, pero todavía me mueve las tripas. O sea, es una cosa muy difícil de escuchar. O sea, yo estuve en una cena con 4 profesores universitarios y una profesora dijo que, como todos sabían, los directivos de las empresas judías no estaban en las Torres Gemelas el día del 11 de septiembre. Y tenía a 3 profesores más que, en vez de apoyarme cuando yo le dije que eso no era un comentario aceptable bajo ningún concepto, dijeron, bueno, no tenemos la información para opinar. Ha sido de las experiencias más fuertes que yo como judío he vivido aquí. Y aparte he encontrado también que muy pocos amigos españoles han sido capaces de entender mi reacción en esa situación. Y eso evidentemente choca mucho para un judío norteamericano, por ambas partes, ¿no? Pero realmente es tan importante el voto de los judíos siendo tal minoría. A ver, sí es cierto que los judíos somos aproximadamente 6 millones
de norteamericanos en un país de aproximadamente 289 millones. También es cierto, primero, que casi todos los judíos votan en un país donde quizás la mitad de toda la población lo hace, lo cual hace que dobla nuestra presencia ya de entrada. Segundo, solemos ser una comunidad muy activa políticamente en muchos sentidos, no solamente dando votos, sino participando en las organizaciones de los partidos, poniendo nuestro dinero en la mesa para apoyar a nuestros candidatos, y también las comunidades judías son muy concentradas. Por lo tanto, en algunos estados claves, como pueden ser Pennsylvania, o pueden ser Minnesota, o pueden ser Ohio, o pueden ser, desde luego, Florida. ¿Pueden determinar? Sí, la comunidad judía puede ser absolutamente determinante. Ken Dubin, muchas gracias por estar hoy con nosotros en Radio Sefarat. Enhorabuena por tu trabajo y mucho éxito. Muchas gracias a vosotros y también enhorabuena por este proyecto tan innovador e interesante. Durante la Segunda Guerra, el gobierno colombiano tomó ciertas disposiciones en contra de los ciudadanos del eje, contra los ciudadanos alemanes, italianos y japoneses que vivían en Colombia. Ahora, esto que tenía total lógica dentro del esquema de la lucha contra el nazismo, en Colombia acabó teniendo consecuencias impredecibles porque el sistema de informantes que se creó se salió de las manos del gobierno y ciudadanos completamente inocentes, y entre ellos judíos, acaban siendo perseguidos por el hecho de ser alemanes. Esta oleada de inmigrantes judíos generó en Colombia, en las clases dirigentes, sobre todo, pero también en las clases populares, un antisemitismo soterrado, pero muy tolerado, desgraciadamente tolerado, que hoy es desconocido, que no hemos heredado como recuerdo, digamos. La recuperación de la memoria se volvió, durante toda la escritura de la novela, uno de sus grandes temas, porque durante 3 días yo obligué a una mujer a que recordara. Un buen heredero de los grandes escritores colombianos como Gabriel García Márquez, Álvaro Mutis o Fernando Vallejo nos cuenta la historia de una refugiada judía alemana en una Colombia convulsa. ¿Puede un judío en Colombia acabar detenido en un campo de concentración bajo la sospecha de ser nazi? Asómense a la desconocida y apasionante historia de un país que navegaba entre la persecución contra los alemanes y unos gobernantes de corte antisemita. Juan Gabriel Vázquez charla con nosotros sobre su novela Los Informantes, que le permitió volver en el tiempo a su Colombia natal. Es un placer estar aquí con Juan Gabriel Vázquez, autor, escritor, nacido en Colombia en el año 73, que vive actualmente en Barcelona, autor de varios libros de novelas y uno de cuentos, que viene a presentar su libro Los Informantes, publicado en el 2004 en Alfaguara, y que ha publicado también en Alfaguara un libro de cuentos que se llama Los Amantes de Todos los Santos. ¿Cómo está, Juan Gabriel? Bien, contento de estar aquí. Bueno, como te decía, es un placer tenerte aquí porque traes una novela fresca que acaba de ser publicada hace 2 semanas en España. En tu novela hablas de la vida de una inmigrante judía en Colombia que llega huyendo del nazismo, de la barbarie nazi. Esto te sirve como trasfondo para hablar de la presencia de ciudadanos alemanes confinados por parte del gobierno colombiano durante la Segunda Guerra Mundial. Cuéntanos un poco cómo nace esta historia, de dónde te viene la idea, dónde surge la inspiración. Pues la novela sale de esta conversación, puntualmente. Yo hablé en el año 99 con esta mujer judía alemana, llegada a Colombia en el 38, y ella, en algún momento de una conversación, por otra parte totalmente casual, me explicó una anécdota paradójica. Durante la Segunda Guerra, el gobierno colombiano, por alianzas con Estados Unidos, tomó ciertas disposiciones en contra de los ciudadanos del eje, contra los ciudadanos alemanes, italianos y japoneses que vivían en Colombia.
Ahora, esto que tenía total lógica dentro del esquema de la lucha contra el nazismo, en Colombia acabó teniendo consecuencias impredecibles porque el sistema de informantes que se creó pues se salió de las manos del gobierno y ciudadanos completamente inocentes, y entre ellos judíos, acaban siendo perseguidos por el hecho de ser alemanes. Entonces, claro, la situación paradójica de que el padre de esta mujer, judío, que había sido expulsado por el régimen de Hitler de Alemania, terminara en Colombia perseguido por el hecho de ser alemán, pues me pareció claramente un acicate, digamos, como novelista. Y empecé a informarme más sobre el tema, y la conversación con ella me llevó a otras conversaciones, a otros testigos de alemanes completamente desvinculados de la Alemania nazi, que probablemente habían llegado a Colombia a finales del siglo XIX, o que eran judíos como el padre de esta mujer, y que acababan siendo perseguidos por venir de donde venían. Y eso, pues, a través de 3 años reunió una serie de materiales con los cuales después, durante un año, construí la novela. Eso fue lo que pasó. Uh-huh. ¿Cómo era la Colombia de aquellos años 40? ¿Cómo era el gobierno, la composición de la sociedad? ¿Y cómo era la vida de la familia de Sarah Guterman? La colonia alemana de esos días tenía 2 orígenes, digamos, relativamente claros. Uno eran los inmigrantes del cambio de siglo, gente que había llegado a Colombia porque en Colombia simplemente estaba todo por hacer, y de hecho cierta parte de la colonia alemana fue responsable del desarrollo del país durante esos años. Y 2, la gran oleada de inmigración judía, de los años 30 sobre todo, pero también un poco antes. Esta oleada de inmigrantes judíos generó en Colombia, en las clases dirigentes sobre todo, pero también en las clases populares, un antisemitismo soterrado, pero muy tolerado, desgraciadamente tolerado, que hoy es desconocido, que no hemos heredado como recuerdo, digamos. Y a mí me interesa un poco recuperar sobre todo la figura del ministro de Relaciones Exteriores del momento, Luis López de Mesa, que no solo pues era un antisemita convencido, sino que tomó decisiones activas para ejercerlo. Fue el ministro que ordenó a todas las embajadas colombianas de Europa cerrar los visados a nuevos ciudadanos judíos. El ministro que tenía frases ahora, después de mi novela, pues tristemente célebres, como esa de que los judíos tienen una orientación parasitaria de la vida, y esa era la justificación que él daba para prohibir su entrada a Colombia. Entonces, este sistema de soterradas convicciones antisemitas que había en la clase dirigente colombiana es algo que se conoce ahora muy poco y que me interesaba tocar en la novela, y se toca, lateralmente, pero se toca. A través de un pacto que tú comentas con Estados Unidos, el gobierno colombiano decide ese confinamiento de los ciudadanos alemanes. Se instala, como decíamos antes en la conversación previa a la entrevista, un espíritu de conspiración, de delación, de conspiración dentro de Colombia, de gente que delata a otra por su origen alemán. Justamente es el título un poco de la novela, ¿no? Los informantes, ¿no? Cuéntanos un poco esa historia. Claro, lo que se veía en Colombia en ese momento era una especie de paranoia total contra el extranjero, que de alguna manera va muy bien con el carácter de Colombia, de los colombianos. Colombia, dentro de Latinoamérica, es uno de los países que menos inmigración ha tenido. De hecho, Colombia no es un país de inmigrantes, como lo puede ser Argentina o como lo es Estados Unidos, claramente. Colombia es un país de temperamento endogámico, que sufre de una curiosa desconfianza hacia lo raro, hacia lo extraño, hacia el extranjero, y entre otras cosas, por eso prosperó un sistema como el de los informantes, que con el pretexto de luchar contra el nazismo, acabaron afectando, destruyendo las vidas de mucha gente que no tenía ninguna relación con el régimen de Hitler. Es más, de gente que había salido de Alemania, estoy hablando de los no judíos, había salido de Alemania por desacuerdos profundos después del auge del nazismo, a partir del 36, el 38. Entonces, este clima que se vivía dio lugar a este sistema de informantes. Y lo paradójico, para mí por lo menos, y también lo más interesante, es que la novela se ha vuelto una especie de comentario sobre lo que pasa en Colombia en este momento, donde el presidente Álvaro Uribe Vélez ha instalado un sistema de informantes para luchar contra los terroristas de los grupos guerrilleros y contra los paramilitares, y este sistema pues ya empieza a tener sus primeras consecuencias desastrosas. De todas maneras, se sabe que
que el sistema de informantes es un sistema moralmente muy cuestionable, lo ha sido toda la vida. No solo por el hecho de que no te obliga a ninguna justificación después de la acusación, sino por el hecho de que ni siquiera tienes que dar la cara para poder acusar a alguien. En Colombia, te contaba yo, las acusaciones absurdas que se hicieron dentro de este sistema de informantes, pues no tienen límite. Hubo un ciudadano italiano que se vistió de luto para un entierro y luego fue acusado de llevar la camisa negra del fascismo musoliniano. Hubo unos ciudadanos cartageneros, me parece, o Santa Marta, de una de las familias más prestantes de esa época, que en una noche de borrachera tiraron al piso un retrato de Roosevelt. Y eso fue suficiente para incluirlos en la lista negra y confiscar sus propiedades como simpatizantes del nazismo. Entonces, esta serie de desmanes me interesaban mucho porque daban un cierto clima antropológico, por decirlo así, un cierto clima de paranoia y de violencia contenida que había en Colombia y que 10 años después, algo así, durante la década de los 50, estallaría ya con consecuencias desastrosas. Me imagino también que en aquella época habría también contrapesos ideológicos o gente que protestara ante este estado de cosas del gobierno, estos comportamientos como de nepotismo o de control de la población. ¿Cuál era, digamos, si había algún tipo de oposición dentro de la democracia colombiana o grupos que se oponieran a esta restricción de las libertades de las que tú nos hablas? Sí, había de todos los colores. Había políticos colombianos que, simpatizando con el fascismo europeo, se oponían a estas medidas, pero también había ciudadanos, por ejemplo, judíos, que consideraban pues completamente injustos los desmanes a que este sistema llevaba y protestaban también contra él. Entonces, el hecho de que hubiera protestas de todas las facciones ideológicas sobre el sistema permitía la existencia del sistema, porque no se sabía muy bien a quién favorecía y a quién desfavorecía, y eso pues perpetúa la existencia de un sistema. En Colombia, la ideología del momento era bastante confusa, y pues eso acabó teniendo consecuencias negativas cuando el principal político de la oposición, que era Jorge Eliezer Gaitán, político de izquierdas, liberal de izquierda, fue asesinado el 9 de abril del 48, en lo que se llamó el Bogotazo, el famoso Bogotazo, y eso dio lugar a la década de violencia, la década de los años 50, en la cual murieron 300.000 personas o algo más. Y para mí, y para mucha gente, en la violencia de los 50 está la raíz de lo que vivimos ahora, del conflicto guerrillero paramilitar militar que vivimos ahora. Uh-huh. Tú comentabas que te costó encontrar los testimonios para escribir el libro. ¿Es este pasado colombiano un tema tabú o poco hablado actualmente en la historia colombiana? ¿Es un tema que no sale en la prensa, en los medios, que no se estudia en la escuela, que ha quedado olvidado por la historia? Completamente olvidado, sí. Yo tengo que dar los créditos que corresponden en este sentido. Hubo una novela de los años 50 que trató lateralmente con el asunto de las listas negras y los campos de confinamiento de los ciudadanos del eje, los elegidos se llama. Y hubo un libro periodístico de dos autores colombianos, Silvia Galvis y Alberto Donedillo, publicado durante los años 80, que se llamaba Colombia Nazi. Este fue el único documento periodístico de cierta seriedad que yo encontré en estos 60 años de historia, lo cual es bastante elocuente, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el país ha hecho un esfuerzo consciente por ahogar estas memorias, por ahogar no solo la participación colombiana en este sistema de informantes que tuvo consecuencias injustas, por más que sus intenciones fueran perfectamente loables, y también por ahogar, por esconder, por negar el antisemitismo de las clases dirigentes de la época, que continúa de muchas formas. La memoria es uno de los grandes valores del judaísmo y también es la clave, digamos, para que tu novela funcione y se desarrolle. ¿Pensaste algo en ese valor del judaísmo de la memoria cuando escribiste la novela? ¿Lo tenías en cuenta? ¿Salió en tu relación con Sarah Guterman? Cuéntanos un poco esa relación. Sí, claro, la memoria como valor del judaísmo estuvo presente todo el tiempo. De hecho, yo trabajé con una de las frases con que termina un cuento de Saul Bellow, gran autor judío norteamericano, que termina la conexión Bella Rosa,
hablando de la manera en que el Dios de los judíos les pide que recuerden constantemente, que recuerden, Yizkor Elohim y todo esto. Entonces, la recuperación de la memoria se volvió durante toda la escritura de la novela uno de sus grandes temas. De hecho, porque durante 3 días yo obligué a una mujer a que recordara aún las cosas que prefería no recordar, de las que prefería no hablar en ese momento. Un poco yo cumplí el papel de catalizador de la memoria de ella. Y pues eso, con esta idea de la recuperación de la memoria que está tan inscrita en el judaísmo, pues es uno de los ejes de la novela, una de las columnas vertebrales de la novela, aunque nunca esté explícitamente señalado. Uno piensa que, y muchos autores lo han dicho, que un libro transforma al escritor, le cambia de forma, le cambia de vida, aunque luego llegue otro libro y le cambiará de vida otra vez, ¿no? Pero ¿en qué te ha transformado a ti como escritor, como sujeto, escribir este libro? ¿En qué te ha cambiado? Muchísimas cosas. Yo no podría terminar de hablar de este tema porque, entre otras cosas, mi libro pasado, Los amantes de todos los santos, que es un libro de cuentos, ocurre por completo en Francia y en Bélgica, en países donde viví. Y en ese libro no hay un solo personaje colombiano. Entonces, esta novela para mí ha sido una especie de regreso a temas colombianos de manera muy convencida y muy intensa. Y aparte de eso, de tratamiento de temas relativamente remotos, de temas de la memoria colombiana. Entonces, no solo el hecho de que el tema sea colombiano, no solo el hecho de haber recuperado anécdotas sociales y políticas colombianas que eran completamente desconocidas para la gran mayoría de la gente, sino además el hecho de tratar con historias tan ricas en significados emocionales y morales como las de esta mujer, pues es una fuente de satisfacciones casi infinita. Yo hasta ahora me estoy dando cuenta de las posibles implicaciones que eso puede tener, pero por ejemplo, el hecho de que antes de publicar la novela me hubiera costado tanto trabajo hablar con gente, que la gente me hablara, y después de publicarla la gente se me acercaba, los descendientes de alemanes, judíos y no judíos, se me acercaban a decirme que ellos también conocían a alguien que había pasado por esto, y querían que esta vez yo contara la historia de ese conocido suyo, porque si nadie la contaba, pues cuando muriera esta gente, esa historia iba a desaparecer. Esa especie de ansiedad por la memoria que está en riesgo inminente de desaparición, pues me dio cierta medida de la importancia íntima, digamos, individual que ha tenido mi libro, y eso es una satisfacción inmensa. Uh-huh. Muchas gracias a Juan Gabriel Vázquez por estar presente en nuestro estudio de Radio Sefarad. Le deseamos un gran éxito con esta novela Los Informantes. Gracias, y gracias por la invitación. Él tenía un particular sentido de una misión, digamos, de recrear la comunidad en España, en la cual, repito, pues colaboró él y muchísima más gente, y realmente pues eso se tenía que hacer pues desde una base cultural, conociendo bien lo que era el mundo judío en España, lo que había sido y lo que se pretendía hacer, que era pues volver a integrar a la comunidad judía en el seno de la sociedad española. Mi último antepasado que fue expulsado de España se llamaba Daniel, y al ser el primer hijo de la familia que volvía a nacer en España, le dimos el nombre de nuestro antepasado expulsado para hacer notar muy bien de que, bueno, el pueblo de Israel no desaparece. La verdad que a través de los tiempos se han elegido gente que estaba siempre en primera línea, digamos, de la cultura sefardí, de la cultura española en ese aspecto, y de las relaciones entre España e Israel. Samuel Toledano nos dejó hace tiempo, pero su legado sigue vivo, en su hijo, en su familia y en el prestigioso premio que lleva su nombre.
Mauricio Toledano, nos habla de su padre, del premio Samuel Toledano y de una familia con fuertes raíces en Sefarad vinculada desde siempre al liderazgo comunitario. Bienvenido a Radio Sefarad, Mauricio Toledano. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarme. Le hemos invitado para que nos hable de los premios Samuel Toledano, de los que es usted cabeza visible. Pero antes de hablar de los premios en sí, tenemos que hablar del hombre que da nombre a estos premios, de su padre Samuel Toledano. Sí, bueno, para aclararlo, yo no soy la cabeza visible, digamos, soy el que organiza en España, pero en realidad hay un comité en Israel encabezado por Isaac Nabón, antiguo presidente del Estado, que es el que lleva a cabo pues todo el trabajo, ¿no?, en este aspecto. Bueno, en cuanto a la figura de mi padre, hombre, elegimos nombrar el premio en su honor, pues por un pasado que hubo en España, pues en los años 50, que fue cuando se reconstituyó la comunidad después de bastantes años de desaparición. Los motivos por los cuales se conceden el premio, o digamos el temario del premio en sí, pues refleja las labores que se tuvieron que hacer en esa época en particular, como era reconstruir las relaciones judeocristianas por un lado, crear unas relaciones de todo tipo, tanto políticas como económicas como culturales entre España e Israel, y el tema sefardí, que era el gran desconocido de la opinión pública española y hasta hoy todavía. Y este temario que se ha puesto para el premio pues es una idea de trabajo pues para seguir ampliando esas facetas, ¿no? Su padre tuvo mucho que ver con todo esto que nos ha comentado. Bueno, pues fue sí una de las cosas a las cuales dedicó una gran parte de su vida, ¿no? Pero digamos que hubo mucha más gente que también se dedicó a esto, y realmente, bueno, pues como era mi padre, pues le decidimos ponerle el nombre, ¿no? Pero podría llevar el nombre de varias otras personas también. ¿Cómo era su padre? Todo el mundo con el que hablamos le recuerda como una persona muy culta, un caballero, un líder de la comunidad. Bueno, me vais a poner colorados, pero en realidad el tema es que, bueno, él tenía un particular sentido de una misión, digamos, de recrear la comunidad en España, en la cual, repito, pues colaboró él y muchísima más gente, y realmente pues eso se tenía que hacer pues desde una base cultural, conociendo bien pues digamos lo que era el mundo judío en España, lo que había sido y lo que se pretendía hacer, que era pues volver a integrar a la comunidad judía en el seno de la sociedad española. Él se sentía muy sefardí y quería transmitirlo. Sí, eso tenía un profundo sentimiento sefardí. Él siempre pensó que la cultura sefardí era verdaderamente un punto muy importante de nuestra relación con España. Él, de hecho, nunca hablaba pues de la gente que conseguía la nacionalidad española, por decir una cosa, sino que la recuperaba de alguna forma. Y bueno, él pensaba que, digamos, que la expulsión de 1492 privó a los judíos de su identidad española como tal, ¿no? Y una de sus labores pues fue intentar recuperar ese concepto del sefardí, que es el judío español. ¿Cómo recordaba su padre esos años que supongo que tuvieron que ser muy difíciles, de negociación, de entrar en contacto con el gobierno, de formación incluso de una comunidad, ¿no? Sí, refundación, sí. Refundación. Bueno, yo creo que durante el siglo se ha refundado la comunidad, el siglo XX se ha refundado la comunidad varias veces, ¿no? Pero digamos, esto fue la definitiva, la de los años 50 y principios de los 60 fue la definitiva, ¿no? Hombre, en aquel entonces es que yo creo que no, como él decía, no había más remedio, ¿no? O sea, o se intentaba esto o se intentaba, o sea, de cualquier forma, porque si no había contacto con las autoridades, pues no podía haber ni siquiera ni servicios religiosos. O sea, en los años 50 había que pedir permiso a la autoridad para conseguir un minyan, porque una reunión de más de 2 personas podía ser considerada una manifestación. Por lo cual pues había que recurrir a las autoridades constantemente, y ese contacto se fue ampliando y se fue arañando poco a poco pues todos los logros que se consiguieron a través de esos años, ¿no? Estamos hablando de su padre y por tanto es una entrevista muy personal, sí. Pero voy a ir un poquito más allá si me lo permite. Sí. Su hijo se llama Daniel, sí. ¿Es por algo? Sí, bueno. Tiene una historia detrás. Tiene una pequeña historia, así que digamos mi último antepasado que fue expulsado de España se llamaba Daniel. Y al ser, pues digamos, el primer hijo de la familia que volvía a nacer en España, pues le dimos el nombre de nuestro antepasado expulsado para hacer notar muy bien de que, bueno, el pueblo de Israel no desaparece. Que sus raíces están en Sefarad. Están en Sefarad, efectivamente. ¿Quién fue este último antepasado? Pues según parece era un rabino en Toledo, y bueno, pues parece que además, o sea, tuvo descendencia importante después cuando emigraron hacia primero Salónica y luego Marruecos.
en la cual pues hubo pues hay una saga importante de rabinos dentro de la familia que parece que han contribuido bastante a las costumbres y legislaciones sefardíes, ¿no? En ese aspecto. El apellido, desde luego, no desmiente el origen. No, eso desde luego no hay forma de cambiarlo, ¿no? O sea, cuando me preguntan si soy español, pues quizás porque todavía me queda un acento de mi pasado, pues les digo que soy más español que cualquier español que haya y lo puedo demostrar. Por supuesto. A lo mejor le queda un poquito de acento también de sus años en Oxford. Eso también puede ser, sí. Cuéntenos, ¿usted es abogado? Sí. ¿Se formó en Inglaterra. esta universidad? Exacto. Creo que con notas brillantísimas. Pues no me acuerdo. Seguro que sí. Le cuento esto porque en su persona también se continúa esta tradición del liderazgo judío. Usted también ha hecho cosas importantes por la comunidad judía. Bueno, digamos que a mí ya me tocó entrar en una etapa mucho más tranquila, digamos, en este aspecto. Hombre, lo único y no fue debido a mí ni muchísimo menos, pero sencillamente me tocó la buena suerte de ser dirigente comunitario cuando se establecieron las relaciones diplomáticas entre España e Israel, que en realidad entre eso y el convenio con el Estado de 1992 pues fueron las dos mayores reivindicaciones que tenía el mundo judío español en aquel entonces, ¿no? A mí me tocó esa primera etapa, que era el establecimiento de relaciones diplomáticas, y bueno, pues la verdad que fue una enorme satisfacción en ese momento, aunque digo, no tuvo nada que ver, pero el hecho de estar ahí justo cuando ocurrió, pues ese episodio pues lo recuerdo con muchísimo cariño. Esa herencia también es esos acuerdos del trabajo de su padre, supongo. Sí, ahí la verdad que fue, yo creo que el trabajo principal que él hizo, ¿no? O sea, había que ver fórmulas de colaboración con el Estado y fórmulas de aclarar, digamos, la presencia judía en España. Eso se podía haber hecho de varias formas. Lo normal y lo natural es que a través de los siglos, si España hubiera sido una democracia, eso se hubiera establecido pues de una forma, repito, natural y sin necesidad de crear una ley al respecto, ¿no? El problema es que en España pues existe una religión católica absolutamente apabullantemente mayoritaria, del 97, del 98%, y entonces pues se ha tenido que ir haciendo ley por ley, digamos, en este aspecto. Se empezó pues con cambios en el Código Civil, se continuó con la Constitución española, que todavía sigue diciendo que hay que establecer relaciones de colaboración con la Iglesia Católica y las demás confesiones. O sea, que se habla primero de la Iglesia Católica y luego después de las demás confesiones. Los acuerdos del 92, que se negociaron casi durante 12 años, fueron unos acuerdos que reflejaron, digamos, este mandato constitucional de establecer esas relaciones. Y claro, como no existía un pasado claro sobre este aspecto, más que un vago concepto de lo que era la libertad religiosa que había establecido primero la ley de 1967 y posteriormente la ley de 1980, pues había que definirlo. Había cosas como el Estatuto del Rabinato, como, bueno, pues no que sé, los exámenes que no coincidieran en fiestas, y cosas más importantes, bueno, pues como los entierros, la inviolabilidad de los edificios comunitarios, y ahora pues muchas de las cosas que han pasado después pues son fruto, digamos, de ese convenio que se han hecho. Pues lo último que se oye sobre una posible colaboración económica del Estado hacia las demás religiones, pues también derivaría en el marco del convenio firmado con tanto los judíos como los musulmanes y los evangélicos, ¿no? ¿Le parece que hablemos del premio Samuel Toledano, claro, de esta séptima edición? Muy bien. Pues nada, este año la verdad que bueno, tenemos dos premiados que creo que han hecho dos cosas bastante importantes, que reflejan lo que antes decía, o lo que decía al principio sobre el temario en concreto. El doctor Gonzalo Álvarez Chillida, que ha escrito un libro muy, muy interesante sobre el antisemitismo en España y la imagen del judío en los últimos 200 años, que es un libro muy denso, muy bien documentado, que va, digamos, buscando todas las fuentes posibles e imaginables disponibles. Y el segundo premiado, que es un investigador israelí, es el doctor Amos Dodi, que ha escrito un libro sobre la tradición lingüística de los judíos españoles antes de la expulsión. La verdad que todavía no he tenido el placer de ver el libro como tal, pero según parece y según me comentan desde Israel, que es donde está el jurado que falla el premio todos los años, parece que también es un trabajo de bastante profundidad académica, ¿no? Un jurado ilustre. Sí, bueno, todos los años, en realidad, la comisión del premio se limita a lo que es organizar el premio en sí, ¿no? Pero todos los años se elige un jurado compuesto por 3 personas, que siempre son profesores universitarios israelíes de primera línea interesados en el tema sefardí y español en general, y ellos son los que deciden quiénes son los ganadores, ¿no? Tienen que elegir, normalmente la verdad que es un trabajo bastante arduo y que hacen voluntariamente, por lo cual hay que destacarles y sin ningún tipo de remuneración, y se tienen que leer pues 30
30 trabajos o 40 trabajos todos los años, ¿no? Porque la verdad que estamos agradablemente sorprendidos de la difusión que tiene el premio en el mundo académico, ¿no? Ha habido premiados ilustres también. Sí, bueno, la verdad que a través de los tiempos pues se han elegido gente que estaba siempre pues digamos en primera línea de la cultura sefardí, de la cultura española en ese aspecto y de las relaciones entre España e Israel, ¿no? En concreto. Nos ha llamado la atención que intervenga en la entrega del premio el que fuera presidente del Estado de Israel, como ha comentado al principio, Isaac Nabón. Él es, desde que se creó el premio, es el presidente de la comisión del premio como tal, y bueno, fue el primer presidente de Israel de origen sefardí, que por cierto habla un ladino magnífico. Creo que, como le digo yo de vez en cuando, no habla castellano, él habla ladino como tal, y la verdad que ha conservado maravillosamente las tradiciones sefardíes en ese aspecto. De hecho, la comunidad sefardí de Jerusalén es extraordinaria, publica sus periódicos, en fin, tiene toda clase de actividades. Y yo creo que hoy Isaac Nabón, aparte de su faceta como presidente del Estado de Israel, pues quizás sea el sefardí más ilustre que existe en Israel, desde luego, pero además tiene una faceta cultural importantísima, ¿no? ¿Por qué cree que el Samuel Toledano ha llegado a ser considerado uno de los premios más importantes del mundo cultural judío? Bueno, no creo que hayamos llegado a tanto, pero que desde luego, por lo menos en el mundo sefardí tenga repercusión, pues sí, efectivamente, pues porque se ha buscado un poco la excelencia en los premiados, ¿no? Como tal, o sea, el premio está muy bien dotado económicamente y es un impulso para que los autores quieran dedicarse y publicar este tipo de libros, ¿no? Ese era el objetivo. Cuentan con la presencia del que fuera presidente del gobierno español, don José María Aznar. Sí. ¿Cómo han logrado que Aznar quiera participar? No es la primera vez que digamos que vienen políticos españoles al premio. Hemos tenido pues a Enrique Mújica, el defensor del pueblo. El año pasado tuvimos a Ana Palacio, que entonces era ministra de Asuntos Exteriores y que, por cierto, hizo un vuelo directo Bagdad-Tel Aviv para asistir al premio, que era una promesa que nos había hecho. Tenemos pensado seguir invitando, digamos, a políticos españoles, preferentemente que no estén en su cargo gobierno todavía, que no estén en el gobierno, porque de hecho, pues esto es más bien un foro de reflexión que un foro político, no es para nada un foro político, ¿no? Y en el caso, pues, de José María Aznar, pues él tiene un mensaje que transmitir, va a hablar en concreto sobre terrorismo, y este año le hemos invitado porque en su trayectoria durante sus 8 años de gobierno, pues empezó teniendo una visión quizás un poco crítica sobre cuáles eran las reacciones del gobierno de Israel y del mundo judío en general en contra del terrorismo que se sufría en Israel y se padecía en Israel, y a través de esos 8 años de gobierno y al final pues entendió perfectamente cuál era la situación de acoso que se vivía en Israel por culpa del terrorismo, ¿no? Y bueno, pues le hemos pedido que intervenga y muy gustosamente pues ha aceptado estar con nosotros. Sí, va a pronunciar una conferencia que se va a llamar El terrorismo nunca es el camino. Efectivamente, o sea, y bueno, nos ha dicho que durará entre 30 o 45 minutos, o sea que tendremos su visión sobre este tema. Parece que va a generar un poco de polémica su presencia, pues por la polémica que ha tenido su salida aquí de la presidencia del gobierno, pero no ese es el objetivo. El objetivo es que en realidad pues profundice en este asunto, explicando por qué el terrorismo es malo venga de donde venga y que es lo mismo ser un terrorista de ETA que un terrorista de Hamas o un terrorista checheno, o sea, que es exactamente lo mismo, o sea, y eso es un poco el mensaje que se pretende difundir. Nosotros no hemos podido asistir nunca a la entrega del premio. ¿Cómo se vive esta ceremonia? Bueno, normalmente pues suelen acudir unas entre 150 y 200 personas. Están pues evidentemente todos los ex embajadores de Israel en España, todos los diplomáticos españoles acreditados actualmente en Israel y una serie de ex políticos, ex diplomáticos, catedráticos de universidad en funciones. En ese aspecto es un público bastante heterogéneo, pero digamos todos interesados por las relaciones entre España e Israel en principio. Con el espíritu de su padre, supongo que muy presente. Bueno, sí, yo la verdad que me siento en casa porque son los temas de los que siempre oí hablar en casa, digamos, a mi padre desde que era pequeñito, o sea que ninguno de ellos me extraña, o sea que me siento como en el salón de mi casa, digamos, cuando se está hablando de estos temas, ¿no? Permítame que terminemos la entrevista contándole una anécdota personal en la que su padre tiene un papel protagonista. Pues sí, y el salón de su casa también. ¿Ah, sí? Sí. No sabía. Hace muchos años, yo estaba en tercero de BUP. Sí. Y tenía que presentar un trabajo de historia y elegí la expulsión de los judíos. Y entonces mi padre me consiguió
una entrevista con su padre. Ah, sí. Y fue tan amable de recibirme en su casa. Sí. Y muchísimo más amable de leerse ese legajo insoportable que ella había perpetrado sobre la expulsión de los judíos. Bueno, Y estoy una seguro persona- que sería más que un legajo. No. Era un fusilamiento de todas las enciclopedias habidas y por haber. Y tuvo eso, la delicadeza y la amabilidad de leerse el trabajo de una chica. Bueno, estoy llena- seguro que se lo pasó muy bien. ¿eh? O sea Pues que- no crea, porque estaba lleno de los tópicos sobre Sí. los judíos y su expulsión y fue muy amable, contestó a todas mis preguntas y yo tengo ese recuerdo de Samuel Toledano y me ha encantado poder hablar de él y entrevistarle. Gracias. Muchísimas gracias.